Déjame decirte que antes de la pandemia ya traemos una situación muy delicada con los trastornos de ansiedad. Forman parte de los trastornos mentales. Antes, y permíteme por favor la expresión, hablábamos de locura, del siglo pasado. Hoy tenemos no solo mucho que aprender, sino que detectar. Hablando de los trastornos, uno de ellos es el trastorno de ansiedad, que ahora sí, hablando de la pandemia, se ha agudizado y no solo en México, sino en todo el mundo. Arely Orozco es licenciada en Psicología con enfoque psicosocial y perspectiva de género. Está con nosotros para platicar al respecto. ¿Cómo estás, Arely? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alfredo. Oye, platícanos, por favor, ¿por dónde comenzamos si queremos saber acerca de este trastorno de ansiedad? Bueno, pues justo habría que empezar por hablar de las emociones en general y entender que, pues bueno, las emociones es un estado psicológico que implica tres elementos muy importantes que tiene que ver con una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica, que es decir, como las sensaciones que tenemos como en el cuerpo, y una conducta o la expresión de las emociones. Entendiendo justo estos tres elementos, entonces ahora sí podemos hablar de la ansiedad y, bueno, también antes de eso, justo entender que las emociones pues tienen una función muy importante en nuestra vida y que justo, por ejemplo, el miedo, podemos hablar de que es una respuesta ante algo que percibimos como una amenaza o un peligro, pero es ante un estímulo presente. Y digamos que eso es lo que va a hacer la diferencia entre sentir miedo y entre sentir ansiedad. El miedo es justo, como te decía, ante un estímulo presente y la ansiedad está relacionada con la anticipación a peligros futuros, generalmente son indefinibles o imprevisibles. Ya te entiendo. Bueno, aunque las manifestaciones... Sí, claro. No, te interrumpí. Continúa, por favor. Sí. Bueno, pues como te decía, las manifestaciones son muy parecidas, o sea, la respuesta fisiológica es muy parecida, pero bueno, justo la diferencia va a partir de lo que percibimos, hay un estímulo presente o lo que anticipamos. Y justo pues la ansiedad va a tener como este objetivo de anticiparnos o prevenirnos ante una situación que nosotros consideramos como peligrosa o amenazante. Hay personas, Arely, que no saben qué se siente o cómo interpretar lo que están sintiendo. La pregunta sería, ¿cómo sé si estoy experimentando ansiedad? Pues justamente tiene que ver con una preocupación excesiva. Muchas veces se confunde una crisis, por ejemplo, de ansiedad con un ataque de pánico. Un ataque de pánico justo es lo que generalmente, coloquialmente se habla como una crisis de ansiedad que tiene que ver con la agitación excesiva, una sudoración, temblores, falta de aire, náuseas, mareo. Estos, digamos, son componentes de un ataque de pánico. Y cuando estamos hablando de un ataque de pánico, entonces hablamos de un problema de ansiedad mucho más grave, donde a lo mejor ya tendríamos... No a lo mejor, es que ya tendríamos que estar consultando a especialistas para ayudarnos a lidiar con esas sensaciones, esas emociones que se están generando. Ok, por lo que entiendo entonces, si hay una persona que experimenta ansiedad, ¿puede llegar eventualmente a experimentar ataques de pánico, que es una situación ya muy exacerbada y que esto nos podría señalar, indicar que necesitamos ayuda profesional, ¿correcto? Correcto. Sí, justamente una evaluación que podemos hacer como para identificar si la ansiedad que estoy teniendo es hasta cierto punto normal, es decir, estoy previniendo ante una situación que yo considero amenazante, o ya se trata de una cuestión mucho más patológica. Bueno, pues entonces tenemos que evaluar la intensidad, la frecuencia y la duración de los síntomas de la ansiedad, que justo tienen que ver con una inquietud constante, fatiga, dificultad para concentrarnos, problemas de sueño. Dime una cosa, Arely, ¿cómo se detecta la ansiedad? Y a lo que voy concretamente es esto. ¿Cómo se sabe si una persona a lo largo de su vida tiende a ser ansiosa? Déjame ponerlo de esta manera. Hay familias que tienen ahí en la sangre, digamos, es indicativo de que pueden padecer, por ejemplo, diabetes. ¿Puede ser que dentro de una familia corra también la situación de experimentar ansiedad? Pues no es una cuestión como genética y justo como, por ejemplo, a lo mejor la diabetes, que hay cierta predisposición, pero
sí puede ser más relacionado con un contexto. Y justo con esto que mencionabas de la pandemia y toda esta situación que estamos viviendo, creo que es importante mencionarlo porque justo el contexto actual, no solamente y específicamente la pandemia, que creo que lo ha exacerbado, pero en realidad es que hay un contexto importante que tiene que ver con economía, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con violencia, lo que mencionabas hace rato de la cuestión del ahorro del agua y una crisis ambiental que estamos viviendo. Es decir, hay varios elementos que digamos que sí predisponen socialmente a que estemos viviendo ansiedad y por eso justo ahora es un tema del que es importante hablar y que está sucediendo mayormente, ¿no?, en las personas. Si una persona vive ansiedad en algún momento, incluso lamentablemente ataques de pánico, ¿esto quiere decir que está determinado que los va a atravesar a lo largo de su vida, que va a tener episodios eventualmente a lo largo de su vida? Pues no necesariamente. Pensemos, por ejemplo, en el terremoto del 2017, muchas personas vivieron un ataque de pánico en ese momento, pero no necesariamente a lo largo de su vida, digamos, estamos hablando de una situación muy particular, ¿no?, donde claro que había un peligro y una amenaza inminente y no necesariamente vive con ansiedad la persona. Pero fíjate qué buen ejemplo diste, porque sí hay personas que a raíz de eso escuchan la alarma sísmica y inmediatamente entran en ansiedad, ¿correcto? Exactamente. Pero justo tiene que ver con la experiencia, es decir, hubo una situación real y entonces estaríamos hablando de una respuesta hasta cierto punto normal. Claro, el miedo que hablabas al principio. Claro, porque suena la alarma y uno lo relaciona con el terremoto del 2017. Quiero preguntarte algo muy importante, Arely. ¿Cómo sé si una persona o si yo siento ansiedad? ¿Cómo sé si tengo que ir con un experto en términos de psicología o de psiquiatría para ser medicado? ¿Me explico? ¿Cómo sé con qué persona tengo que ir primero? ¿Cómo sé si necesito apoyo solamente en terapia o si necesito apoyo en términos de medicamento? Bueno, como mencionaba hace rato, tiene que ver con estos tres elementos, con la intensidad, la frecuencia y la duración. Es decir, si vivo con ansiedad, vamos a poner de 5 días a la semana, 3 o 4 días estoy teniendo ansiedad, estoy sintiéndome muy angustiada, muy preocupada, bueno, pues a lo mejor sí estamos hablando de algo importante que requerimos una atención especializada. Yo recomiendo inicialmente acudir con un psicólogo porque, digamos, como psicólogos podemos hacer evaluaciones o valoraciones para determinar si con un acompañamiento psicoterapéutico puede estar bien la persona o tal vez requiera medicamentos. Entiendo. Arely, muchísimas gracias por tu apoyo y que tengas muy buena semana. Muchísimas gracias, Alfredo.